esta va a ser la tercera parte de las acciones de gracias, y lo que a veces tenemos que entender es que todos los creyentes necesitamos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo por nosotros y para nosotros. Y a veces nos olvidamos de que Él merece la honra, la gloria, la deferencia, nuestro sometimiento, nuestra obediencia. Y Él merece ocupar el primer puesto en mi mente y en mi corazón. ¿Sabe que cuanto más pensamos en Él, más pensamos en los beneficios que Él nos otorga día a día, más encontramos razones para agradecerle? Porque hay veces hay personas que dicen, bueno, y yo oro pero me quedo sin argumento. Busca en tu corazón y lo encontrarás. Busca en tu diario vivir, en tu agenda diaria. Porque actividad tenemos mínimo 14, 15, 16 horas por día, ¿no es cierto? Y durante ese día el Señor nos está cuidando celosamente. ¿Cómo nos cuida? Manda a sus ángeles a que nos ministren. Pero vamos a ver ahora, hemos estado en la primera parte, por el privilegio de la salvación, debemos dar gracias. Por la protección divina debemos dar gracias, por la provisión divina debemos dar gracias. Todo eso lo hemos visto en la primera parte. En la segunda parte, esenciales al dar gracias, debemos ser continuos, dar gracias continuamente, no tomarnos holidays, no dejar espacios intermedios. Debemos hacerlo o dar gracias en toda circunstancia. Otro más, debe ser de todo corazón. No nos olvidemos que venimos a estar en presencia del Dios vivo. Y Él discierne, Él ve, Él comprende, conoce mi intención, conoce mi interior, conoce hasta lo más recóndito de mi mente, o recóndito de mi mente. Si hay algún profesor de lenguaje, por favor, no me tire con nada. ¿Ok? Entonces, pero debemos hacerlos, hermanos. ¿Sabe que el Espíritu que mora en mí me estimula a ello? Pero yo a veces me hago el desentendido. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver en esta tercera parte los resultados específicos de dar gracias a Dios. Primero vamos a iniciar con seguridad. Filipenses 4, 6 al 7. Y aquí, enfrentando la palabra, vamos a decirle a nuestro Dios que abra nuestros corazones enteramente. Ya ha orado mi hermano que precedía, pero Padre, me corresponde a mí el momento que voy a exponer tu palabra, que seas tú que abras cada corazón para entender, para discernir, para aprender, para guardar y para aplicar. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Filipenses 4:6, voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A veces venimos a pedirle porque tenemos necesidades, todos tenemos necesidades, algunas más severas, otras más leves, pero nos olvidamos de dar gracias. ¿Por qué? Porque aún en situaciones más adversas, Él es quien me está sosteniendo. Somos sostenidos, somos cuidados, somos mimados por el Señor. Y a veces hay caras largas. ¿Sabe de dónde vienen las caras largas? Porque las cosas no salen como uno creía que tenían que salir. Porque hemos hecho una figura de mi mañana. Y si esa figura de mi mañana no está de acuerdo a ese mañana, yo estoy desconforme. ¿Y quién soy yo? Yo no soy soberano. Yo soy apenas una oveja de nuestro obispo de las almas.
Nada debe robarnos la paz, y parte importante es el ser agradecidos con Dios. Parte muy importante es ser agradecidos con Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, Dios dice, mi hijo realmente que nota mi presencia, discierne mis cuidados. Él puede experimentar la manera en que lo estoy bendiciendo. O sea, es un feedback para Dios, que ese feedback tiene cabida en mi corazón. El perceptible resultado será paz. ¿No es cierto? Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravillosa que es esa paz que el Señor le dio a los discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que recibimos cuando el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones, cuando nos convertimos a Jesucristo. Esa paz es perdurable. ¿Sabe cómo esa paz a veces se opaca? Por nuestros anhelos, por nuestros deseos. Y voy a decir algo que no corresponde, por nuestros caprichos. ¿No tiene usted lo suyo? Claro que tenemos caprichos. Así es. Y esperamos que Dios nos bendiga aún con nuestros caprichos. No, Señor. Dios no bendice caprichos. Dios bendice almas. Y cuando son caprichosas, Dios tiene que ejercitar disciplina para que esos caprichos vayan quedando de lado como el grano en el tamiz, que se separe el grano de la cáscara. Y eso lo tiene que hacer Dios. Y Él es maravilloso y lo hace. Y tenemos que darle gracias cuando lo hace. Porque quiere que prosperemos para Él espiritualmente. No hablé de prosperidad económica, sino que hablo de la prosperidad espiritual. Esta paz es independiente a las circunstancias. Tiene que ver con esa calma, tranquilidad interna, la seguridad que Dios tiene control de las circunstancias por más adversas que sean. Dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nos movemos, nos ponemos enojados, nos enfurecemos, nos frustramos, no le podemos dar la oportunidad que Él nos haga ver su cuidado y su atención. O sea, queremos ayudarnos a nosotros mismos. Y ¿saben lo que yo llegué a una conclusión? Años, porque ahora tengo muchos años, pero cuando llegué a esa conclusión tenía menos. Y un día me dije a mí mismo, pero si tú has demostrado ser un inútil tantos años, ¿cómo va a ser diferente ahora? Entonces ahí me di cuenta de que tenía que depender de Dios y no de mí mismo. De Dios y no de mi razonamiento. Y Él lo dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces debemos creerle a la palabra de Dios, porque es verdadera, es eficaz y es eterna. No caduca, no pasa de moda, pese a que muchos nuevos enseñadores tienden al modernismo, a decir, no, lo que pasa es que esto está escrito hace muchos años, la cultura era diferente, el medio ambiente era diferente. Claro que sí, era diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Y las necesidades de los hombres siguen siendo la misma, y la condición de pecado del ser humano sigue siendo la misma. No ha cambiado, ni va a cambiar, mientras estemos en este mundo. Isaías 26, 3, 4, dos versículos ahí que tenemos muy buenos para afirmar nuestros corazones en el concepto de la paz. Isaías 26, 3, 4 dice, tú guardarás en completa paz, no parcialmente, en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Muchas veces los creyentes oramos, leemos, meditamos, pero nos falta perseverar en eso que estamos aprendiendo. Porque en ti ha
confiado. ¿Quién tiene paz? El que cree, el que lee, el que persevera, el que ha confiado. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Significa, ya no tengo dudas, ya no necesito ir a estudiar de vuelta, ya no necesito nada preguntar para estar seguro, confiado y llegar a la almohada y descansar. Signo de paz es descansar cuando uno reposa su cabeza en la almohada. Por más trajín que haya vivido, la paz con el Señor se manifiesta cuando nuestra actividad disminuye. 26:4, confiad en Jehová, nuevamente, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Puede haber algún momento de debilidad en Dios? Jamás, en el jamás de los jamases, porque eso tiene que ver con su eternidad. Y la única forma que la eternidad sea posible, si hay inmutabilidad, no hay movimiento, no hay oscilación, no hay baja presión, no hay alta presión. Usted y yo estamos sujetos a una presión sanguínea. Y la mía a veces parece que está corriendo un derbi. ¿Sabe lo que es eso, no? Una carrera de caballos, exactamente. Pero Dios es de una sola manera. Y Él es perfecto. Y su palabra es perfecta y del momento que nosotros la hemos creído, está en nosotros para ser aferrada por nosotros y vivida. Judas 1:2. Judas 1:2. Algo más. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Cuando prediqué la vez pasada sobre esto tiene que ver con nuestras credenciales espirituales. Tú eres bendecido, llamado a ser bendecido, o sea, apartados por Dios, santificados para Dios, y no solamente para que nos guarde el Padre, sino también para que nos guarde el Hijo. Esa es la garantía de nuestra paz. Y dice en el 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Saben que ser creyente ya es tener paz por el Espíritu de gracia que mora en nosotros? Pero Dios autoriza aún una multiplicación, una abundancia de experiencia en esa paz que Dios nos dio. ¿Por qué vivimos a veces perturbados, conturbados, afligidos, ansiosos? ¿Por qué? Porque no estamos conformes con la vida que el Señor ha permitido que viva. Y sabe que el estar en desacuerdo con Dios significa un reproche para Él. Señor, yo no estoy contento con lo que hiciste conmigo. Yo podría haber sido estilizado, atlético. Claro que sí. Y quedaría bonito, ¿sí o no? Menos mal, son buenos ustedes. Pero es lo que Dios dispuso. Y debo decir amén. Cada día de mi vida debo decir amén. Debemos ser realistas y aceptar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Vamos a otro apartado, sensibilidad. Y esto de sensibilidad tiene que ver con que debemos percibir. Salmo 92, 1 al 6. Salmo 92, 1 al 6. Dice así el salmista: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo. ¿Se dan cuenta de la exaltación? La diferencia. Entendemos que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. A veces los creyentes
en la confianza que tenemos en Cristo, mucho nos familiarizamos y nos olvidamos de la distancia. ¿Cuántos años luz hay de aquí al tercer cielo? Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos olvidamos de eso. Verso 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, cada noche. O sea, cada día el salmista lo tomaba como un ciclo en el cual, al abrir sus ojos, anunciaba la grandiosidad de su Dios en ese día y daba gracias por haberle permitido levantarse con bien. Y a la noche, al finalizar el ciclo, nuevamente daba gracias. Y a veces nosotros, porque tenemos muchos sueños, es que no, yo no le puedo decir gracias al Señor sin elaborar una oración. Te estás perdiendo el privilegio de darle gracias, aunque sea con 2 palabras. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos que agradecer de corazón. 3. En el decacordio, en el salterio, en el tono suave con el arpa. Esta congregación tiene privilegio de que hay un hermano que Dios le ha dado ese maravilloso don de tocar ese instrumento. Y a veces nos deleita con ese instrumento. Pero el salmista entendía de que el arpa era un instrumento que alababa y adoraba a Dios. Y evidentemente lo practicaría, ¿no es cierto? 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. ¿Me gozo? ¿Me gozo? ¿Usted se goza? Debe hacerlo, hermano. Porque el no gozarnos en las obras de Dios significa que Él nos es indiferente, que no le amamos, que no le consideramos, que no tenemos en nuestra mente su persona divina y su obra. Me gozo. Ojalá sea eso el pensamiento, al igual que el salmista. 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Quiere decir que este hermano nuestro de la antigüedad quiso inquirir en los pensamientos de Dios. Claro, porque llegó a la conclusión de que eran muy profundos. A veces nos ponemos a los pies del Señor, cerramos los ojos y decimos, Señor, comparte conmigo. Dime cómo soy para ti. ¿Te agrado o no te agrado? Enséñame a agradarte más. Debemos tener esta clase de diálogo que para nosotros parecerá un monólogo, pero no lo es, porque Él está observando a cada criatura. Tenemos a un hombre sensible a la presencia de Dios, sensible al cuidado de Dios. ¿Somos sensibles nosotros a la presencia de Dios? ¿Saben que yo a veces no lo creo? Porque cuando empieza el servicio, los hermanos y las hermanas siguen conversando. ¿Acaso no estamos en la presencia del Dios vivo? ¿Acaso la presencia de Dios no debe ser en solemnidad? A mí me gusta hablar como cualquiera. Y no hablo más porque no quieren hablar conmigo. Pero es así. Cuando llega el momento en que la palabra de Dios va a ser expuesta, debe haber solemnidad, no solamente en nuestros labios, sino también en nuestros corazones. Y no los estoy retando. Estoy hablando de la necesidad de acciones de gracias. ¿No es cierto? ¿Logras ver en todo la mano de Dios en tu diario vivir? Observemos el gran contraste en el versículo 6. Continúa. Verso 6. El hombre necio no sabe
y el insensato no entiende esto. Y tú que lo entiendes, porque no somos necios, no somos insensatos, al contrario, tenemos sabiduría de lo alto, tú que lo entiendes, ¿disfrutamos de eso que entendemos? ¿Lo transmitimos? ¿Lo vivimos? ¿Lo compartimos con los que no entienden? Eso está en nosotros. La práctica del agradecimiento nos ayuda a ser cada vez más sensibles para poder discernir y experimentar el maravilloso cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. O sea, discernir la ayuda divina. Cuando nos sentamos a reposar de un día, cualquiera haya sido el día, hago un pequeño balance de mi día. Si nosotros hacemos un balance, nos vamos a encontrar con los momentos en que Dios estuvo allí presente, cuidándome y protegiéndome. Y cuando notamos eso, eso va a estimularnos al agradecimiento. Voy a tener argumento para agradecer. Pero a veces, bueno, nos dejamos ganar por el cansancio y pasamos de largo algo que es tan vital para nuestra higiene espiritual. Porque hay higiene espiritual, no solamente de dientes, también, ¿no es cierto? Hay espiritual. Lo que nos debe estimular en todo momento es la disciplina de gratitud a Dios con la que muchos han vivido y aún viven. Eso tiene que ver con disciplina, con una práctica, con ponerse e iniciar, decir, tengo que hacer mi examen diario. Es como preguntarse en qué he fallado. Porque al analizar el día, nos vamos a dar cuenta todas las veces que tropezamos. Ah, no, pero si yo en ningún momento tropecé. Sí, sí. Tú y yo tropezamos. Y lo que es peor, tropezamos y a veces en la misma piedra. ¿Se dan cuenta? Tropezamos y a veces en la misma piedra. Entonces la forma de solucionar esa circunstancia es poner atención y tratando de solucionar las fallas. Vamos al otro apartado, servicio. Lo que el servicio brinda, en las acciones de gracias brindan en el servicio. Consideremos apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pablo. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios. Y ahí lo aparté un poquitito para leerlo después, para poner esta pregunta: ¿tengo yo gratitud a Dios? ¿Puedo decir yo doy gracias a Dios por esto? Déjeme decir que si yo no tengo algún argumento para dar gracias, es porque vivo mi vida con una gran venda en los ojos espirituales. Porque sus misericordias son nuevas cada día. Y déjeme decir, en cada uno de nosotros. Otras versiones dicen, ¿estoy agradecido a Dios? El estoy agradecido a Dios se ve más como una actitud continua. El doy gracias a Dios se ve como algo y está hecho. ¿Se dan cuenta? Así que hay versiones que son más amplias que otras en el entendimiento de las Escrituras. Y ahora prosigo el verso. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso decía Pablo. Al decir desde mis mayores, ya no está hablando de la fe en Cristo, sino está hablando de la práctica religiosa.
la idea de servicio acá es religioso, ¿no es cierto? Para lo cual rinde su voluntad a Dios para servirle como lo hicieron muchos otros en el pasado. Nosotros tenemos una trayectoria maravillosa que podemos leer en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Está la galería de los santos del Antiguo Testamento, la forma en que ellos vivieron. Son versos cortos, es muy concisa la información, pero si ahondamos en las Escrituras e investigamos, veremos que esas personas vivieron para Jehová. No solo que creyeron en Él, sino que vivieron para Jehová y murieron para la causa de Dios. Y nosotros a veces, porque le damos un tiempo a nuestro Dios, ya nos sentimos espléndidos. Ah, no, estoy regio. ¿Regio de qué? De nada. De nada. No nos olvidemos que nosotros, habiendo sido siervos, esclavos, asalariados, subyugados por Satanás, vinimos a ser siervos de la justicia. Sí, con yugos de oro, con yugos de amor, con lazos de cariño, pero le pertenecemos a Él, ¿no es cierto? Y su servicio de agradecimiento es el de limpia conciencia y lo hace en completa sinceridad. Y la conclusión no podemos hacerla sin nombrar y considerar el pecado de la ingratitud. Hay un pecado que es grosero y que no pareciera tan ofensivo, pero es pecado. El de la ingratitud. Y vamos a considerar una porción que tuvo que ver en el tiempo de Jesucristo durante su ministerio, donde nuestro Señor limpió a 10 leprosos. Es muy notable esa porción y ahora la vamos a considerar en la palabra. Pero lo más notable de todo, que solo uno volvió para dar gracias. Y era extranjero. Ahora vamos a considerar cómo nos dice la palabra. Lucas 17, 11 al 19. Abran sus palabras allí, la palabra allí. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí vamos a detenernos un momentito. Pararse de lejos era lo correcto. Los leprosos no se podían juntar con la gente que estaba sana. Y que estén 10 juntos también era lo usual, porque vivían como en una comunidad, aislado de sus propios familiares, aislado de sus propias sociedad o amistades, ¿no es cierto? Por eso es que cuando vieron al Señor se pararon de lejos. 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Supieron a quién pedirle y supieron lo que pedirle. Ten misericordia de nosotros. 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron
limpiados. Ni siquiera los tocó. Ni siquiera de lejos levantó sus manos. Id y mostraros a los sacerdotes. ¿Por qué debían mostrarse a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los únicos autorizados a decretar si había lepra o si había sido limpiado de la lepra. No había especialistas. Ellos eran los que podían decir al resto del pueblo: este hombre no puede juntarse con los demás, o este hombre ya está limpio para juntarse con los demás. Era palabra autorizada. Por eso el Señor los manda que se mostraran a los sacerdotes. Sigue, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, limpiado, sanado, ¿se dan cuenta que es el mismo término? Volvió glorificando a Dios, calladito la boca, a gran voz. Y cuando Dios hace algo grande en nuestras vidas, tratamos de que nadie se entere. ¿Se dan cuenta? Sometimes dijeron por acá. No, si entiendo también el idioma. ¿Se dan cuenta? 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. O sea, un hebreo mixto. Este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Sabe que Jesús conoce a sus ovejas? A todas, Nos conoce por nombre. Y cuando Él ve que en las congregaciones suyas faltan, puede llegar a preguntar: ¿y las otras dónde están? Y déjeme decir, Él tiene toda la potestad para hacerlo. ¿Acaso no era Él el que los había limpiado? Por eso preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿Acaso no es Él quien nos ha redimido? Él puede preguntar: ¿dónde están? Él tiene toda la autoridad. ¿Entiende lo que quiero decir? Estamos aplicando simplemente esta realidad del verso. Y los 9, ¿dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Déjeme decir que el término no es despectivo, porque ya he tenido conversaciones con personas y dicen: pero es un término muy despectivo. No lo es. Extranjero se refiere a que no era puro hebreo, que no era un hebreo que seguía los mandamientos al pie de la letra. O sea, no era un hebreo ortodoxo. Por eso dijo este extranjero. No es que lo está discriminando, sino que está desacreditando a los otros 9. Eso es lo que está haciendo. 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo limpiado, salvado. ¿Por qué? Porque ese hombre, mis queridos, no solo que fue sanado, curado, limpiado, sino que él tuvo el privilegio de reconocer la grandeza del Señor Jesucristo. Y le abrió su corazón enteramente. Por eso el término está bien claro: tu fe te ha salvado. La palabra de Dios nos dice de manera enfática en Salmo 103, 2, y ya venimos aterrizando el mensaje. Este tiene que haber sido el más corto de todos. ¿No es cierto? Sí, me dice. ¿Se dan cuenta que lo bueno y breve, 2 veces bueno, dice? Salmo 103, 2.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener buena memoria? Lo importante que es ejercitar o hacer un cómputo, hacer un examen de nuestro diario vivir. En ese diario vivir, horas cuantas sean, ¿cuántas veces estuve tomado de la mano del Señor? ¿Y cuántas veces lo he hecho solito? Mi hijo, que él lo conoce, Javier, cuando era chiquito, como todo niño simpático, cortito, apenas alcanzaba para subir un escalón, pero se sentía hombre y se quería largar de la mano. ¿Y qué le pasaba cuando se largaba de la mano? Compraba terreno. Claro, porque las ganas estaban, pero no la capacidad. No tenía experiencia. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos tomarnos de la mano cada día, cada momento, porque no hay nadie que pueda cuidar como Dios lo hace. No hay nadie que pueda cuidar como Él lo hace. Porque ¿qué pasa? Él es el Todopoderoso, Él es el omnisciente, no hay nada que Él ignore. Él ve mi pasado, mi presente y mi futuro. Él ve hacia dónde voy. Ve mi corazón cuando yo proyecto mi día, o a veces nos acostamos el día anterior, ¿no es cierto? Y sabe que nos acostamos con el día anterior, pero nos olvidamos de anotarlo en papel y lápiz. Y después cuando se va desarrollando el día y decimos, pero si yo tenía que hacer esto, es tarde porque ya está cerrado. ¿Se da cuenta? Buenos para planificar, pero no tan buenos para llevarlo a cabo. En cambio, Él todo lo sabe, ¿no es cierto? Debemos ser un pueblo que da siempre gracias a Dios. Estamos orgullosos de cantar Somos un pueblo muy feliz, ¿sí o no? ¿Y cómo nos sale? Hermoso. Hasta los ángeles miran hacia abajo, dice, ¿qué es eso? Horsley Park. Está bien. Pero ¿y? Debemos dar siempre gracias a Dios, de manera tal que sea notorio a los que no conocen aún al Dios verdadero. Hoy hablamos en la escuela dominical, en un intercambio de opiniones, y si tú como creyente no muestras nada de Dios, tú tienes que rever tu posición. Porque nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es tu anuncio? ¿Qué es lo que tú muestras? Una de las características más notables que el Señor estimuló: aprended de mí que soy manso, humilde de corazón. Ese es un primer problema. Ese es un primer problema, porque yo me acuerdo, no hace muchos años atrás, yo tenía un enemigo común y era el espejo. Me miraba y me enojaba conmigo mismo. ¿Se dan cuenta? Hasta que Dios me hizo razonar, pero ¿qué estás haciendo? ¿No ves que el espejo lo vas a cansar, no te va a querer reflejar más? ¿Se dan cuenta? Debemos cambiar para bien. Debemos ser mejores expositores de la vida que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Debemos regalarle al mundo gratuitamente espectáculos de santidad en nosotros, hermanos. Que ellos vean que somos diferentes. Que no nos distingan porque hablamos otra lengua. Que nos distingan porque vivimos diferente.
porque Dios es digno de que le honremos con nuestro diario vivir. Y no me diga que no se puede. Se puede. Se puede. Porque ante ustedes está uno muy rebelde que ha sido, muy reacio, quisquilloso, parecía en un tiempo, parecía como caballo de desfile. ¿Vieron los caballos de desfile que van de costado y se van moviendo y escarceando y que no se aguantan? Así parecía yo. Y déjeme decir, el Señor hizo algo maravilloso. Pero lo hizo Él, no yo. Mire que yo peleé, yo decía que no, pero Él decía que sí. Decía que sí. Él cumplió su propósito en mí. Se puede, hermanos. Yo no digo que soy perfecto, porque la perfección solo va a ser lograda en la glorificación. Pero vamos hacia allí. Vamos diciendo, Señor, ayúdame más y más. Vamos entusiasmándonos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Los demás notan que hay cambios? Si los demás notan que no hay cambios, entonces tú estás haciendo algo muy mal. No mal, algo muy mal. Porque lógico es que haya crecimiento, no disminución. Cuando los niños crecen, nacen y crecen, los padres los observan y se enojan cuando le tienen que cambiar los pantalones porque la pierna quedó muy larga. Un día le dije a mi hija, hija, tú tienes que dar gracias a Dios porque tu hijo está creciendo. Está bien, te cuesta un poco más de dinero por el pantalón nuevo, pero seguí dándole gracias a Dios porque después de ese pantalón va a tener que venir otro, porque ese es el crecimiento. Y Dios nos mira y si no crecemos, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Yo lo dejo simplemente para que usted analice un poquitito. Si quieres tener un pensamiento agresivo hacia mí, libremente hágalo porque yo no lo voy a percibir. Porque estas son áreas del Señor. Cuando hablamos, lo que estamos hablando tiene que ver con Dios, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Dios. Y también les he compartido que lo mismo que estoy hablando con ustedes, lo viví yo. Y Dios me hizo llorar lágrimas amargas. Porque tuve que aprender que Él es el soberano de los cielos, de la tierra y de mi mente y de mi corazón. Seamos agradecidos a Dios, hermanos. Porque agradeciéndole a Él, Él nos va a ir mostrando más y más todas aquellas áreas que debemos corregir. Oremos. Santo Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por estas 3 series en cuanto a las acciones de gracias que debemos vivir en ellas, Señor. Debemos compartirlas entre los hermanos en Cristo, comentarlas, Señor, y mostrar de que somos obedientes, porque somos agradecidos a ti. Que no haya soberbia en nuestros corazones, que no haya el creernos suficiente, porque nuestra suficiencia está en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que has concedido a tu pueblo a rodear tu palabra. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.